Muy bien, bienvenidos al círculo Sanación o Sanaciones en Tiempo Circular. Hoy vamos a abordar el tiempo desde diferentes perspectivas. Este es un tema que me encanta. Es súper místico, misterioso, filosófico, científico. Es un montón de cosas y a la vez también chamánico y nosotros nos vamos a enfocar, después de pasar por las distintas formas de entenderlo, nos vamos a enfocar en esa parte para hacer la práctica de hoy, para hacer la sanación. Eh, Esta es una sanación que yo aprendí de manera, no voy a decir exactamente empírica, pero porque ya había estudiado esto y habíamos hecho otros ejercicios con un chamán de viajes en el tiempo. eh, pero después, en uno de mis viajes en el mundo de abajo, me llevaron a un lugar donde se pueden hacer este trabajo en tiempo circular. Entonces vamos a ver que primero el tiempo en general, digamos desde diferentes perspectivas, científica, psicológica, incluso filosófica un poco y también chamánica. Y después vamos a ver qué es eso de tiempo circular o tiempo sagrado, le llaman a veces también, eh, para que podamos ir a practicar. Entonces, voy a ir pasando por un poquito de teoría, em, pasando por varios puntos y les voy a ir dando la palabra según vamos concluyendo ciertos bloques, ya para irnos a después a hacer el ejercicio. Tenemos varios ejercicios que hacer. Es un proceso, así como otros que hemos hecho, eh, muy potente, ¿verdad? Del, digamos que del estilo de recobro de alma o recobro de destino. Este es uno de esos ejercicios que hace que hace un gran cambio y a veces es sutil el cambio que empieza a hacer, eh, pero al tiempo uno dice, wow, esto de verdad cambió, esto se sanó, esto se trabajó. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar primero de definir el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Y bueno, cuando uno piensa en este concepto, es súper complejo. Si uno se mete a ver qué es lo que dicen los astrofísicos y los físicos en general, la cuántica, no están del todo muy claros en qué es exactamente, ¿verdad? Si es una dimensión, ¿verdad? Como decir la cuarta dimensión, algunos le llaman así, pero sí lo asocian a diferentes cosas, por ejemplo, al movimiento. El movimiento en el universo está estrechamente ligado al tiempo, porque es en el movimiento que podemos identificar un tiempo. ¿Sí? Porque entonces, si yo me muevo de A a B, entonces puedo saber que estuve en A y ahora estoy en B y que eso tardó un tiempo. Ya después le ponemos segundos, momentos, horas, etcétera, días, años. Digamos Pero que se puede medir en una partitura. bueno, está muy interesante, sí. Sí, claro. Sí, porque no sé si se refiere a la partitura musical también, ¿verdad? Pero son están divididas, y claro, la música va sonando y va con un tiempo, un ritmo y una cosa que le llaman el tempo. Entonces, totalmente. Ujú. Sin embargo, está también bastante ligado en la ciencia, está muy ligado a la gravedad, porque por ejemplo Einstein, de ahí es donde sale su famosa teoría de la relatividad, decía que es relativo, depende de la velocidad a la que uno se esté moviendo, no solo la percepción del tiempo, porque eso ya es otra cosa que vamos a hablar ahora, sino el tiempo en general. Entonces su teoría decía que si uno viajaba a la velocidad de la luz, por 5 segundos que saliera y volviera a la Tierra, en la Tierra habrían pasado bastantes años. Entonces uno no envejecería, pero al regresar todo el mundo ya o estaría muerto o estaría envejecido. Ujú, ujú. Entonces,
Bueno, y esta es una teoría súper aceptada. Ahora la cuántica se ha dado la tarea de retar estas teorías de Einstein, eh, pero es porque de todas maneras, y esto es lo que me encanta, sigue siendo un misterio de esos del universo que todavía no hemos logrado terminar de entender y claro, lo podemos entender en su modo más práctico, en su forma más práctica o en sus eh, consecuencias más prácticas, ¿verdad? Sabemos lo que ya dije, de A a B. Si suelto un plato o una taza de la mano, pues va a tener una trayectoria al piso en una cantidad de tiempo y va a reventar. Entonces está ligado a la gravedad, está ligado al espacio y al movimiento. Eh, pero realmente así como qué es, ¿verdad? Si es que es una fuerza, si es que es, eso no se sabe muy bien. Se sabe que en algún momento, bueno, por lo menos una de las teorías más aceptadas es la del Big Bang. Hace muchos billones de años el universo estaba todo en un huevito que reventó y entonces algunos dicen ahí comenzó el tiempo, porque empezó el movimiento. Antes de eso solo estaba comprimido y donde reventó empezó el tiempo. Ahora, eso es el tiempo tratando de explicarlo objetivamente desde la ciencia, las diferentes ciencias. Ahora hablemos del tiempo en un formato más cercano a lo que realmente nos interesa y es primero la percepción del tiempo. La percepción del tiempo también es relativa, es subjetiva, ¿verdad? No sé si les ha pasado que eh, de pronto están muy entretenidos en X cosa, una tarea, un trabajo o una película, y 2 horas se les van volando, como decimos. Se me fue volando el tiempo. Es porque lo percibimos diferente que si estuviéramos esperando, no sé, en una sala de espera a que nos atienda el dentista o lo que sea, donde el tiempo puede que se nos haga más lento por más revistas que tratemos de ver. Eh, entonces, la percepción del tiempo depende de diferentes factores cerebrales. Entonces, claro, el cerebro, y aquí pasamos a una parte importante, registra el tiempo de una manera lineal, como una flecha, que ya dije, va de punto A a punto B, se mueve. Entonces, lo que yo viví a los 10 años es algo que está hace mucho tiempo atrás. Después, lo que comí la semana pasada también ya pasó. Entonces yo puedo ver la causa y el efecto de las distintas cosas que van pasando en mi vida. Pero es porque mi cerebro, para poder existir en esta dimensión en la que estamos, en la tercera dimensión, evolucionó, o sea, se fue formando eh, en la evolución para poder percibir el tiempo de cierta manera. Ya después nosotros, y esto no es hace demasiado tiempo, o sea, empezamos a poner relojes en el siglo XV o XIV, o sea, en los 1500, póngale. Eh, Allí habían relojes mecánicos, pero eran relojes que estaban solo en iglesias y en lugares así. No había un reloj de bolsillo, no había un reloj que cada persona pudiera andar, sino que el tiempo era muy subjetivo también. Claro, la iglesia de tal lugar decía son las 12, pero en otro lugar eran las 11. Entonces, ¿verdad? No se podía tener un tiempo universal. El tiempo realmente, el universal, el UCT, creo que es que se llama, que manejamos ahora, eh, que es el tiempo universal, digamos, el tiempo mundial, para decirlo mejor, fue hasta 1900, mediados del 1900 que se puso. Y eso provocó que, por supuesto, ahora ya todos podamos decir, hay que llegar al trabajo a las 7 o hay que, la película es a las 9 de la noche o lo que sea. Esto duró tanto y ahora todos tenemos relojes que están sincronizados con el tiempo mundial, pero eso no, eh, bueno,
eso nos ha hecho de alguna manera esclavos a la medida del tiempo, pero no al tiempo. Del tiempo todos somos prisioneros, digamos, todos vivimos dentro de un cuerpo que va a registrar el tiempo de forma lineal. Una línea, causa, efecto. Pasa esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, ahora estoy aquí en el presente y, claro, puedo proyectarme hacia el futuro. Decir, bueno, porque pasó esto, entonces después va a pasar esto. ¿Sí? Esa es la manera en la que nuestro cerebro está configurado. Así es como vemos la realidad. Y quiero que hagan, porque vamos a empezar a agarrar. Yo estoy partiendo de lo más básico, digamos, todos vamos a estar como en la misma página, pero pronto esto se va a empezar a torcer y lo que quiero es que si en un momento se pierden, haga un esfuerzo por dejarse llevar, como el pez, dejarse llevar por la corriente, porque no va a ser tan importante lograr entender algunos conceptos de los que vamos a hablar. Vamos a jugar a que los entendemos, porque nuestro cerebro, hay cosas que el cerebro, por cómo está configurado, cómo está programado, no puede entender muy bien. Okay, hay películas que ayudan a entender este concepto que vamos a ver hoy. Y después ya les digo qué películas son para que las vean. Son hermosísimas. Sobre todo hay una que les voy a recomendar. Em, pero entonces hablemos desde el aspecto, ya les dije del aspecto, digamos, científico y biológico, cómo es que los seres humanos percibimos el tiempo y qué es más o menos el tiempo. Este misterio al que todos estamos dentro y participamos por tener un cuerpo y que va de pasado a presente y después a futuro. Se va moviendo en esa línea, digamos, que todos conocemos. Incluso un día se mueve así, podemos percibir la luz del sol también, ¿verdad? De amanecer, atardecer, todo funciona de manera lineal. ¿Ok? Ahora, antes de entrar al chamanismo, vamos a pasar por el aspecto psicológico. Quiero que tratemos de entender el tiempo ahora desde un punto de vista psíquico, de la psique. Cuando yo digo psique, ustedes saben que me refiero al alma. Y cuando digo alma, saben que, o vamos a partir del hecho de que cuando hablo de alma, me estoy refiriendo a una parte humana que contiene todo nuestro potencial y también nuestras heridas y nuestras necesidades existenciales, como cuáles, como el propósito, como el de comunidad, como el de unión, etc. ¿Okay? Entonces, eso es la psique y eso es el alma. Y entonces, en la psique o en el alma, eh, no funciona linealmente, sino que el pasado puede estar en el presente en cualquier momento. ¿Cómo es eso? Bueno, imaginémonos a alguien que sufrió algún tipo de trauma y esto ni siquiera tienen que pensar que es un trauma súper grave. Esto puede ser cualquier herida o marca en su vida que dolió, que de alguna manera marcó a esta persona o le dolió, ¿verdad? El padre le dijo, eh, no sé, alguna cosa hiriente, no sos suficiente, si no sos esto, no te reconozco, los hombres no lloran, o a las mujeres buenas no hacen esto, etcétera. Cualquier cosa. O sufrí de una traición en algún momento de mi vida y entonces hay algo que marcó mi psique o mi alma, le hizo una marca y esa marca en la psique se traduce en símbolos y en palabras. No, bueno, cuando se traduce bien, ¿verdad? Muchas veces queda nada más en el cuerpo. Cuando no se puede poner palabra a aquello que se vivió, entonces queda en el cuerpo. ¿Sí? Cuando hay un trauma de niño, a veces no se puede pasar en palabra y entonces el cuerpo somatiza, lo que se llama la
somatizar. Entonces, estábamos hablando que psicológicamente el tiempo tampoco funciona de manera lineal y el pasado o el presente, ya le doy la palabra a María Lourdes para terminar la idea, el pasado o el presente pueden existir, o el futuro, perdón, pueden existir en el presente. Es decir, esa herida que yo viví, esa marca, la puedo volver a vivir en el presente, aunque no sea la misma, pero psíquicamente, inconscientemente, en mi inconsciente, en mi alma, se está volviendo a repetir. ¿Qué pasa? Después estuvimos dando ejemplos de personas que viven algún tipo de trauma de niños, pequeño, mediano o enorme, no importa. Por ejemplo, que el padre le dijo, no sos suficiente, o se lo dio a entender. Años después, digamos, pongamos por caso en la universidad, en una relación de pareja, su pareja le da vuelta, ¿verdad? Le es infiel con alguien más y entonces esa herida del pasado se vuelve a instalar en el presente y la vivo como si estuviera viviendo la insuficiencia del padre, ahora puesta en otros personajes, pero la misma escena. Es decir, que esas escenas pueden andar conmigo en el presente, aunque sean del pasado. No están en el pasado. En la psique no están en el pasado, están en el presente. El futuro funciona parecido, no igual, pero parecido, en forma de deseos, de anhelos, de faltas. eh, las puedo vivir en el presente. ¿Ok? ¿Se entiende eso? María Lourdes iba a hacer una pregunta. No, era como, pero ya lo explicaste súper bien. Ah, ok, ok. Entonces, sí, sí, es como que a veces lo que recordamos o eso que se nos repite constantemente pudo haber pasado hace mucho tiempo, pero se nos emocionalmente está ahí, Claro, en el cuerpo. sí, sí, sí. Está en el cuerpo, está psíquicamente, está el recuerdo, está... Y no solo eso, está toda la escena. Toda la escena está en el presente. Muchas veces ya pasó, hace tiempo pasó, pero el cuerpo recuerda, eh, la parte emocional recuerda, el alma recuerda en forma de sueños. Y es como si estuviera viviéndolo de nuevo. De hecho, a nivel psíquico, a ese nivel, se está viviendo de nuevo. ¿Ok? Ese es el tiempo. Y también ¿Sí? yo decía que también en el futuro, no entendí esa Sí. parte de El cómo futuro se también puede estar en el recuerda. presente. A nivel psíquico, estamos hablando, a nivel psicológico. El futuro puede estar en el presente y afectando el presente también. En forma de ese deseo que quiero, que lo veo allá en el futuro, pero me está afectando directamente ya. Aunque no lo tenga, porque me está afectando en forma de falta, en forma de deseo, en forma de varias cosas. Ujú. No, no existe tampoco en la realidad, digamos, em, en la primera parte que estuvimos hablando, que es la parte de la biología y la ciencia para explicar el tiempo, digamos, objetivamente, lo que ya pasó, ya pasó. Y lo que no ha pasado, no ha pasado. Pues esa es la lógica. Ahorita estamos a donde estamos, siempre en el presente. Pero psíquicamente, el pasado puede estar sucediendo en este momento. Y Y el el, futuro y el puede futuro ser en forma de frustración, también, sí. ansiedad. Claro, eso es, en forma de frustración y ansiedad. Ujú. Ese es a Fíjate nivel que psicológico. Ujú. sí me pasó una vez que estaba con amigos y adulta, amigos, pareja, y en algún momento hubo un movimiento de algo y yo tuve una reacción, ¿verdad? Demandando a mi pareja, una reacción y se vino otra amiga que es psicóloga y me decía, Tati, estás bien, como, ¿verdad? Y ya se cambió toda la escena. Sí. Y años después me di cuenta que, ¿verdad? A mí me impactó esa situación. Me di cuenta que en ese momento no era yo. En ese momento como que era la niña que Claro, estaba eso es.
funcionando, me recuerdo y yo digo, wow, ¿cómo? Pero a ver, tiempo después es que pude entender la reacción que yo tuve. Eso es que psíquicamente estaba en el pasado en ese momento, porque la escena se parecía mucho. Cuando la escena vuelve a parecerse, de pronto todo, todo se ordena y el pasado se vuelve el presente y volvemos ahí. Entonces, hacemos un viaje en el tiempo. Eso es a lo que yo me refiero, un viaje en el tiempo. Por supuesto que no lo hacemos conscientemente, sino que nada más volvimos y, y estamos ahí. Sí. ¿Luli? Sí, yo creo que sí, está muy asociado a a la supervivencia, ¿verdad? Bueno, yo lo veo en animales, porque Ujú, este, y cada herida, ¿verdad? Cada dolor que hubo se asocia a una emoción, ¿verdad? Cuando sube al cerebro se asocia a la emoción y se liberan, ¿verdad? Los ciertos neurotransmisores y ciertas sustancias y entonces por eso es que siento como es que siempre es el presente realmente, porque, ¿verdad? O sea, es una manera de tener presente que aquello dolió, ¿verdad? Lo que a los animales hacen es no volverlo a hacer. ujú. Los seres humanos no tanto. Bueno, sí, exacto. Volvemos Eh, ahí, ¿verdad? Porque la psique es mucho más compleja en los humanos, ¿verdad? Tiene una complejidad que juega en nuestra contra muchas veces. Ujú. Ujú, ujú. Sí, bien enfocada puede ser una herramienta súper útil para resolver cosas complejísimas, pero si no, si se mantiene inconsciente, eh, entonces mm, nos va a jugar sucio y nos va a llevar a repetir, ¿verdad? A volver a lugares que ya sabemos que nos duelen, que no nos sirven, que, ¿verdad? Nos hace elegir incluso según esas historias del pasado que están en el presente. Ujú. ¿Ok? Entonces, ese es el aspecto psicológico. Ya pasamos por el aspecto biológico, científico, después el psicológico, apenas un poquitito, y ahora vamos a hablar del concepto chamánico, y esto es donde la realidad empieza a cambiar bastante, em, y la definición también del tiempo, porque es contraintuitiva eh, a la manera en la que nuestro cerebro funciona, o al menos una parte de nuestro cerebro funciona. Entonces, eh, para explicar esto, tenemos que entender que los chamanes funcionan en dos, digamos que, frecuencias o maneras de entender la realidad, que son la realidad ordinaria. Esa es la que todos, ¿verdad? Como por default manejamos. Es decir, sabemos que, ¿verdad? Las cosas tienen un tacto, el mundo material funciona de cierta manera, las leyes de la física funcionan de cierta manera. Si tengo hambre y cómo voy a estar satisfecho o lleno, ¿verdad? Todo eso es la realidad ordinaria. Todo lo que sucede en nuestro mundo real, digamos. Y luego está la otra esfera, la otra manera de entender, la otra conciencia, que es la realidad no ordinaria, ¿verdad? Ese es el término más sencillo de decirlo, que lo acuñó el antropólogo Michael Harner, y para hablar de algo que en todas las culturas chamánicas se cumple, que es esta percepción de la realidad no ordinaria, que es también el mundo espiritual para los chamanes, eh, pero más que eso también em, es otra cara de la realidad, es otra manera es otra cara, es una manera diferente de ver, de entender y de habitar, y que habita y que existen, donde existen montones de mundos, de seres, de interacciones y de posibilidades. Es el mundo del alma. ¿Ok? También entonces tocamos este concepto de la psique y el alma.
pero desde un lugar que la psicología, o sea, el estudio de la psique, no toda la psicología, pero mucha de la psicología no ha podido acceder a esta parte. Los chamanes accedían a esta otra parte del alma que está mucho más en el inconsciente, arquetípica, eh, incluso, sí, mágica. ¿Ok? Entonces, para ellos, el tiempo, claro, en realidad ordinaria se percibe de manera lineal, ¿sí? Es como si yo me meto al río, el río tiene una corriente, me va a llevar de un lado a otro, pero también puedo salirme del río y ver que el río también puede moverse en dirección contraria, el río también puede hacer otros movimientos completamente diferentes a los que estamos acostumbrados a hacer. Y ellos aprenden cómo salir del tiempo ordinario o lineal y entrar en el tiempo sagrado o el tiempo circular cuando necesitan hacer diferentes cosas. Por ejemplo, ir a hacer sanaciones como la que vamos a hacer hoy o eh, ir a traer profecías también. Porque ¿qué es el tiempo circular o el tiempo esférico? Tal vez la palabra más que lo explica un poquito mejor es el tiempo esférico. Este es un tiempo que, contrario a ser una flecha, es una esfera, un solo punto. Eso lo que quiere decir es que el pasado, el presente y el futuro están sucediendo siempre, al mismo tiempo, todo el tiempo. ¿Verdad? Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que eso esté pasando? Claro, hay partes nuestras que están viviendo el pasado y el futuro ya. Eh, Nuestra conciencia, por estar asociada directamente a este cerebro del que estábamos hablando antes, se mantiene biológicamente donde tiene que estar para sobrevivir, si no colapsaría. Pero, y esta es la teoría de los chamanes, partes de nosotros o nuestra, ¿verdad? Como partes de nuestra alma pueden estar viviendo en esos momentos, todos los momentos a la vez, siempre. Y vamos a estirarlo un poquito más. Ellos llegan a decir incluso que no solo, como es la manera que nosotros entendemos, que el pasado empuja del presente hacia el futuro, ¿cierto? Lo que viene detrás mío me va moviendo, me tiene donde estoy y me va a seguir empujando hacia adelante. Sino que ellos dicen que también el futuro puede estar jalando a alguien en el presente en una dirección. ¿Ok? O sea que no solo el pasado me puede empujar, sino que el futuro me puede jalar. Entonces, entran y esto no solo los chamanes lo han pensado, esto también hay filosofías que hablan de esto, filósofos que ahorita eh, no recuerdo el nombre de un filósofo, se los busco para mandarlo después, pero eh, que tratan de explicar este fenómeno de esta manera, el tiempo circular o el tiempo esférico. Hay una historia de un torero que, que ahorita no recuerdo el libro tampoco, estoy tratando de recordarlo, pero hay una historia que me acaba de venir a la mente que ejemplificaba creo que se llama El poder de la intención, el libro, que decía que había un torero, perdón, había un niño que en el futuro iba a ser torero, pero que cuando era niño era súper temeroso y pasaba, ¿verdad? Se metía debajo de la mesa y no había nada que estaba pasando en su vida que justificara el miedo que él tenía. No había, ¿verdad? No había habido ningún trauma, no había pasado nada, pero le tenía terror a todo y a nada. Y cuando creció, se hizo un torero que le tocaba enfrentarse con estas bestias gigantescas, y enfrentarse, digamos, con
sus miedos puestos en este lugar. Entonces uno podría decir, claro, el niño nació con un gran miedo y luego lo superó venciendo a estas bestias gigantes. Pero también podría pensar que como ese niño en el futuro era un torero que iba a enfrentarse con estas bestias, sufría del miedo de tener eso en su futuro. O sea que funciona en la otra dirección también. ¿Okay? Esto no va a ser tan relevante para lo que vamos a hacer hoy, pero sí quería pasar por ahí que se entendiera cómo es que los chamanes perciben el tiempo, ¿verdad? Y este concepto del tiempo esférico, tan diferente de como lo percibimos normalmente. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de la técnica en sí para ir a hacer el ejercicio. Esta técnica se le llama o cabe dentro de la categoría de los viajes chamánicos. El viaje chamánico es una técnica que comparten muchas ramas del chamanismo, de lugares completamente diferentes que no han estado relacionados unos con otros, y que algunos chamanes acceden a esta técnica utilizando plantas u otras, digamos, pueden ser hongos, pueden ser, ¿verdad? Otras sustancias que ellos llaman enteógenas, o los antropólogos les llaman enteógenas, que son alucinógenas, pero que ayudan a conectar con el mundo espiritual. Entonces, hay un porcentaje, que no es la mayoría, de chamanes que utilizan sustancias para inducir los estados de conciencia necesarios para hacer estos viajes. Sin embargo, hay otra gran cantidad, que son la mayoría, que no utilizan ninguna sustancia para hacer los mismos viajes, sino que se ayudan de técnicas de respiración, muchos son con la percusión, ¿verdad? Ritmos de percusión, y tienen el mismo efecto. De hecho, en mi opinión, el efecto es mejor todavía, porque no dependo de estar en un trance por 6 horas, de un viaje de ayahuasca o de peyote para poder hacer el viaje, sino que puedo entrar y salir y hacer un viaje en 15 minutos, en 30 minutos, y poder seguir con mi día. Mucho más práctico, y tiene el mismo efecto. Es exactamente el mismo efecto. Salvo que cuando se utilizan las plantas se involucra al espíritu de la planta, y a veces el espíritu de la planta tiene una agenda, ¿verdad?, diseñada para cada persona, de lo que tiene que mostrarle. Entonces se puede ir por otro lado. En cambio, nosotros vamos a hacerlo nada más con las respiraciones y quizás una musiquita que voy a poner, y con eso, y mi guía que los voy a ir llevando para hacer este ejercicio. Entonces,